Tenemos inmensa gratitud a Dios porque el ministerio de la Voz de la Esperanza cumple en este año 75 años de existencia y por la bendición de saber que miles de personas aceptaron a Jesús como su Salvador por haber escuchado los mensajes transmitidos por este programa. Por iniciativa del pastor Richard Sr., decano de la obra radial en la Iglesia Adventista, se inició la transmisión en los Estados Unidos en 1942 del programa The Voice of Prophecy. Y ese mismo año la Asociación General de la Iglesia Adventista tomó la decisión de empezar un programa radial en español y se eligió al pastor Braulio Pérez Marcio para ser el orador de ese programa. Por un tiempo se tradujeron los sermones del pastor Richards al español, pero llegó el momento en que bajo la iniciativa del pastor Pérez se empezaron a preparar mensajes orientados específicamente para la mentalidad hispana. En 1954 se cambió el nombre del programa a La Voz de la Esperanza. El pastor Braulio Pérez Marcio había sido profesor, pastor de iglesia y sobre todas las cosas un siervo de Dios, dotado de una simpatía especial, humilde, afable y servicial. Entre sus virtudes conocía a fondo el idioma español y su voz cálida y llena de persuasión y poesía lo hicieron el hombre ideal para llevar el mensaje de Jesús al mundo hispano. El programa consistía en cantos de alabanza y un mensaje central, el cual empezaba con unos versos del poeta Enrique Casade y Palacios que dicen: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Yo quiero ser como tú fuiste. Asimismo, el programa terminaba con la bendición bíblica: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Después de servir al programa por 32 años con toda dedicación, esfuerzo, cariño, eficiencia y sobre todo amor por las almas, el pastor Pérez Marcio pidió que otra persona empezara a trabajar y prepararse para tomar su lugar. Él estuvo dispuesto a trabajar al lado de quien seguiría la obra, ayudándole y preparándolo para este ministerio radial. Yo recuerdo que pude escuchar varias de las grabaciones de los programas que el pastor hacía y el impacto que hicieron en mí por el énfasis sobre el tema del hogar, el amor y el servicio al prójimo, y sobre todo la bendición de entregar la vida a nuestro Padre Celestial. Por mi parte, tuve el privilegio de cooperar con el pastor Pérez Marcio como director asociado del programa por 2 años y luego por varios años como el director y orador. Estuve envuelto con el ministerio de la Voz de la Esperanza por un total de 37 años como orador y orador emérito, y sin duda el ejemplo del pastor Pérez Marcio fue para mí de verdadera inspiración. Y ahora gocémonos juntos viendo un video que nos traerá algunos recuerdos muy lindos del pastor Pérez Marcio. La Voz de la Esperanza es un ministerio inigual a otro. Fundado en 1942, ha estado impartiendo un mensaje de paz, seguridad y amor por todo el mundo. 38 años antes de su fundación, en Salamanca, España, nace un hombre que llegó a ser un líder impactante en el mundo hispanohablante y referente de la Iglesia Adventista a nivel mundial, Braulio Pérez Marcio. A una temprana edad se mudó a Argentina con sus padres cuando era un niño. Allí se crió y llegó a obtener su nivel universitario en teología en el Colegio Adventista del Plata,
lo que eventualmente cambiaría su vida y la vida de muchos para siempre. A pesar de haber crecido siendo agnóstico, Braulio Pérez Marcio llegó a establecer y dirigir el programa de Radio Mundial La Voz de la Esperanza. Con ahínco y sabiduría, él instituyó el inicio de este gran ministerio radial, cruzando el umbral de la predicación del Evangelio de Salvación a todo el mundo. Lo que comenzó siendo un plan de apoyo a la voz de la profecía, terminó siendo un ministerio de alcance mundial. La organización adventista nunca antes había logrado un ministerio hispanohablante de tal magnitud. Sin duda alguna, que intelectualmente era un hombre muy sobresaliente, espiritualmente también. Dentro del contexto del Evangelio y la predicación del Evangelio, fue un abanderado de Jesucristo. Como predicador era algo muy especial. Sus mensajes eran sencillos, pero profundos y llegaban al corazón. En su voz había como una melodía que cautivaba a los oyentes. Él grababa su estilo, que era totalmente el de él, pero era un estilo que cada uno que oía en esos programas le encantaba oír, porque era como una historia que estaba pasando y lo presentaba en una forma interesante. La dicción perfecta. Él tenía una filosofía, él tenía un lenguaje, él tenía algo que apelaba a todo el mundo. No era solamente para las clases más altas ni para las bajas nada más, sino que él tenía para todos. ¿Por qué? Porque tenía una característica fundamental y es tocar el corazón. Su pasión por la lengua española y su literatura, así como el talento que tenía en la oratoria radial y pública, ayudaron que la voz de la esperanza siempre tuviese esa riqueza de lenguaje para mantener un estandarte profesional que eleve el nombre de Cristo. No solo fue pastor, sino también fue poeta de gran talento, el cual se le sigue reconociendo hasta el día de hoy. Él desde jovencito era doctorado en letras. Desde jovencito, desde muchacho, adolescente, se la pasaba coleccionando poesías y leyendo literatura. Le gustaba mucho. Él conocía la literatura española como pocos y conocía la literatura hispanoamericana. Usted podía hablar de los autores españoles con él y podía hablar de los autores de Latinoamérica, de Hispanoamérica, porque los conocía a todos. Tenía una colección de poemas extraordinaria. Y él les daba clases de español a los heraldos del rey, porque querían aprender español. Y él les enseñó a pronunciar. Yo me acuerdo, yo le escuchaba y una palabra, a ver, y le hacía repetir, hasta que salía bien la palabra. Sí. Con el paso de los años, la voz de la esperanza seguía creciendo rápidamente, lo cual requería más tiempo y atención de parte del doctor Pérez Marcio. Sin embargo, él siempre se esmeraba en ayudar a los demás. Su anhelo era ser como Jesús. Nunca perdió su sencillez, su humildad y su atención con sus amigos y familiares. El que necesitaba o el que quería hablar con él, siempre tenía él tiempo para comunicar con ellos. Él estaba disponible a todos cuando él no estaba grabando y estaba trabajando, si venía alguien sin invitación o sin cualquier cosa, pero quería hablar con él, siempre tenía él disponible tiempo para hablar a los que querían hablar con él. Los veranos yo trabajaba en la oficina, en La Voz siempre había un break, un descanso de 10 minutos. Entonces yo siempre me iba en esos 10 minutos a la oficina de mi papá para hablar con él. O sea, yo lo adoraba. Él era tan bueno, tan cariñoso con nosotros.
Recuerdo cuando él llegaba de los viajes, él siempre nos traía alguna sorpresa. Y que lo primero que hacíamos era decir, papi, papi, ¿qué nos trajiste? Y entonces él abría la valija y tenía algo para mi hermano y algo para mí. Y nosotros felices. Él era el papá de mi tía y yo lo consideraba como mi abuelo. Y él me trataba a mí como su nieto. Yo no sentía una diferencia. Íbamos a la casa de ellos, me abrazaba, me daba regalos a mí, a mi hermana, a la familia. Me acuerdo una Navidad, lo invitamos a que venga a pasar Navidad con nosotros. El compromiso era a las 5:30, la comida. Y él siempre llegaba a tiempo, y yo esperando por la ventana, viendo cuando llegaba. Llegó a las 5:30, nada, 5:45, casi las 6. Y le digo, mami, ¿puedo llamarlo al pastor Pérez? Ok, llámalo. Y lo llamé. Y me dice, contesta el teléfono, Tonito, ¿cómo estás? Y digo, pastor, aquí esperando. Oh, ya, dice, a las 6:30. Le digo, no, pastor, es a las 5:30. Uy, vuelo para allá, dijo. Y se vino y disfrutamos una linda Navidad con él. Y así era él. Una vez él estaba en la iglesia nuestra y hicieron una presentación los heraldos del rey de esos días. Uno de ellos era bastante alto. El pastor Pérez, al contrario, no era nada de alto. Cuando terminó de cantar el alto, vino el pastor, agarró el micrófono y lo bajó así y se quedó mirando a la gente, nada más así. Se rieron todos, porque así era él. Le encantaba esa clase de humor. Mi papá viajaba mucho, viajaba a México, Latinoamérica, España, y conocía gente. Y muchas veces esta gente venía a Estados Unidos, tenía el nombre de mi papá, conseguían el teléfono y lo llamaban. Le decían, estoy aquí en el aeropuerto, no sé qué hacer. Y mi papá cientos de veces fue al aeropuerto, buscaba a la gente y los llevaba a la casa, a nuestra casa. Otra cosa que mi papá, que lo ocupaba mucho, mi papá, él visitaba mucho las iglesias hispanas de la zona donde vivíamos y otras más lejos. Y por esa razón, gente le tomaba confianza y por ahí había algún problema en la familia de algún hermano y lo llamaban a mi papá. Así que no solamente era la voz, sino también era de taxi y como consejero. Pero lo interesante es que él era muy, muy humilde. Yo creo que ahí estaba su grandeza. Era humilde. Él siempre decía, nunca esperes nada de nadie, nomás da. Esa era su filosofía. El profesor, pastor y doctor Braulio Pérez Marcio fue un hombre inspirado por Dios para llevar el mensaje de salvación a toda tribu y nación. Al establecer la voz de la esperanza, trazó un camino en la cuesta del Calvario, que hasta el día de hoy sigue siendo luz en un mundo lleno de oscuridad y desafíos. Conocer al pastor y doctor Braulio Pérez Marcio fue un acontecimiento en mi vida. No tengo como filosofía exaltar al hombre. Realmente pienso que cuando exalto al doctor Pérez Marcio, estoy exaltando a su Salvador y a mi Salvador, a nuestro Salvador. Yo quiero que se recuerde de él como lo que él era, un hombre noble, noble, noble. Vivió como predicaba. No tenía nada de prejuicios con nadie, no le hace quien fuera, y los querimos mucho, como un padre. Lo recordamos con un amor muy especial y damos gracias a Dios porque un hombre tal existió en nuestra experiencia y en el programa que sigue para siempre, La Voz de la Esperanza. Me gustaría que recordaran a mi papá como una persona llena de amor, que tenía buenos sentimientos, muy sabia, sabía escuchar, amable, una persona humilde,
que fue usada por Dios para hacer una obra. Él se dejó guiar por Dios para la obra que hizo. Qué interesante y qué emocionante saber que en el cielo habrán miles y miles de personas que estarán allí por el testimonio, el sermón, el ministerio del Dr. Braulio Pérez Marcio. Y claro, la voz de la esperanza, que ahora es internacional. Y yo sé que aún ahora, cada día, cada semana, personas están escuchando las buenas nuevas. Gracias a un hombre que tuvo una visión, un sueño, pero que a la vez, en mi experiencia, era tan humilde, tan sencillo. Yo nunca sentí que él era el gran Dr. Braulio Pérez Marcio. Él nunca me hizo sentir o se hizo sentir él así. Yo lo quería, era un ser humano que trajo tanta alegría a mi vida y la vida de mi familia. Y anhelo el día muy pronto, cuando voy a poder verlo otra vez en el cielo, cuando Jesús viene por segunda vez. Usaba para terminar muchos de sus temas y que le dio prestigio y le dio elegancia y le dio un toque cristocéntrico a su programa. Y eran aquellas palabras: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste.